continue. Danos gracia para continuar, May we hear not only your words, que no oigamos tus palabras, but the voice of your speaking, sino que oigamos la voz que nos habla. the tone and the mood of it, El tono, el estado de ánimo, the disposition, la disposición, the urgency, la urgencia, what it is that your own voice resonates que es lo que está resonando tu propia in voz and through and beyond the words themselves. en y a través y más allá de las palabras mismas. We are a generation that needs to hear not only the words of the Lord, Somos una generación que necesita oír no solo las palabras del Señor, but the voice of the Lord. sino la voz del Señor. Grant us that privilege, Concédenos ese privilegio, even now and in these days. incluso ahora y en estos días. In Jesus' name En we el ask nombre de it. Jesús lo pedimos. Amen. Amén. So the ministry of Elijah Entonces el ministerio de Elías is the ministry of restoration. es el ministerio de restauración. Elijah must restore all things. Elías debe restaurar todas las cosas. What does that word mean to you? ¿Qué significa esa palabra para ustedes? Restore what? ¿Restaurar qué? I wish that we had more of a chance to interact. Yo I could hear desearía from you. poder tener más oportunidad de interactuar, de oír más de ustedes, I would not be asking you rhetorical porque questions, no les estaría haciendo preguntas retóricas, but actual sino questions. preguntas en sí. What does restore mean to you? ¿Qué significa para ustedes If that's our restaurar? calling, Si ese es nuestro llamamiento, that there's an Elijah task, si hay una labor para Elías an Elijah company, y una compañía de Elías, the corporate thing made large. lo corporal ensanchado, We're not talking about a single individual in the last no days, estamos hablando de un individuo en los últimos tiempos, but a corporate band sino de una banda corporal bearing the Elijah task llevando esa labor de Elías to restore all things. de restaurar todas las cosas, Not some things, no algunas cosas, all things. todas las cosas. And let's be truthful. Entonces, seamos honestos. You didn't know that there was anything to be restored. Ustedes no sabían que hubiera algo que tuviera que ser restaurado. You're quite satisfied with the status quo, Ustedes están muy satisfechos con el status quo, with things as they are. con las cosas tal como son. What does the word restore imply? ¿Qué implica la palabra restaurar? Something that at one time existed, O sea que algo que existió en un tiempo, an earlier time, en un tiempo anterior, that no longer exists now. y que ya no existe ahora, It's been lost. se perdió, Lost through time. perdido en el tiempo, Lost through the indifference of men. perdido por la indiferencia de los Through the hombres, ignorance of men. por la ignorancia de los hombres, That did not know that there was something to be retained, que no sabían que había algo que ser retenido, kept and preserved, guardado y preservado, because it was original, porque era original, given by God. dado por Dios, And that needs to be y restored. eso necesita ser restaurado. Even the prophetic calling itself. Incluso el llamamiento profético mismo, The church as it was at the first. la iglesia como fue en el principio. Have you heard of Watchman Nee? ¿Han escuchado hablar de Watchman Nee? How many have never heard of Watchman Nee? ¿Cuántos Raise your nunca han oído algo acerca de Watchman Nee? Yeah, don't be embarrassed. No tenga vergüenza. Oh, Ay, you have to remedy that. tienen que remediar eso. Chinese teacher of the Un word. maestro chino de la palabra, Among his books, entre sus libros, The Normal Christian Church, la iglesia cristiana The Normal normal, Christian Life. la vida cristiana normal. You want to read an exposition on Romans chapter 6? ¿Quieren ustedes leer una exposición sobre Romanos capítulo 6? Go to Watchman Nee. Acudan a Watchman Nee. He'll tell you what death to self means. Él les dirá qué es lo que significa la muerte al yo. Who spent 25 years in a communist prison camp. Quien pasó 25 años en un campamento para prisioneros comunistas. Because to whom much is given, much is required. Porque al que mucho le es dado,
mucho le es requerido. You have an obligation to know who Watchman Nee is. Ustedes tienen una obligación de saber quién es Watchman Nee. An obligation to be familiar with his principal Una writings. obligación de estar familiarizados con sus escritos principales. It's one of the giants of the faith of the 20th century. Es uno de los gigantes de la fe en el siglo XX. Make it your business. Hagan de esto una tarea. It's basic literacy. Es literatura básica. You heard of Leonardo da Vinci? ¿Han oído ustedes de Leonardo da Vinci? Michelangelo? ¿De Miguel Ángel? I won't ask you to hold your hand up if you never heard. Y yo no les voy a pedir que levanten la mano si no han oído de ellos. Basic cultural O literacy. sea, eso es ser consciente de lo básico en la cultura. The great men of the Renaissance. Los grandes hombres del Renacimiento. What's the Renaissance? ¿Y qué es el Renacimiento? Cultural literacy. Es literatura o ser alfabetizado culturalmente. History Historia that has influenced modern que times. ha influido en los tiempos You modernos. have an obligation to know these O sea, things. tienen ustedes una obligación de I don't want to saber. be carried away from my subject. Pero no me quiero desviar de las cosas. Evidently, there's something to be restored. Evidentemente hay algo que necesita ser restaurado. If it's not restored, Y si no es the restaurado, Lord will not come. el Señor no vendrá. Acts chapter 3. Hechos capítulo 3. I think it's verse 20 or 21. Yo creo que es el verso 20 o 21. He is contained in the heavens, Porque Él es retenido en los cielos, waiting esperando for the restoration of all a things, la restauración de todas las cosas, spoken by the prophets, habladas por los profetas, all the prophets, todos los profetas since the world began. que han sido desde que el mundo empezó. Haven't you ever seen that? ¿Nunca habían visto eso? The Lord himself is self-contained. El Señor mismo se está deteniendo. He has imposed upon himself a restriction Él se ha impuesto sobre sí mismo una restricción by which he cannot come. y por esa misma restricción Él no puede venir. He has required a condition Él ha requerido una condición out of his divine wisdom en su sabiduría divina, that something must be restored, que hay algo que debe ser restaurado, that allows his coming. que permite su venida. Restored by whom? ¿Y restaurado por quién? Who do you think? ¿Quién creen ustedes? What if I say, I'm not going to go on? ¿Y qué si les dijera, yo no voy a If seguir? you don't answer that Si question, ustedes no responden esa pregunta. class is dismissed. Si no la responden, se acabó la clase. I'm going to go home and pout Me voy a ir a mi casa a hacer pucheros. because you couldn't answer that Porque question. ustedes no pudieron responder esa pregunta. The Lord himself is waiting, El Señor mismo está esperando. bound and contained in the Está heavens, siendo detenido en los cielos, waiting for the restoration of all esperando things, a la restauración de todas las cosas. spoken by all the prophets Que todos los profetas las since the mencionaron. world has begun. Desde que el mundo empezó. It must be important. Debe ser importante. He'll not come Él no va a venir unless these all things are a restored. menos que todas las cosas sean restauradas. It's the ministry of Ese Elijah. es el ministerio de Elías. Restored by whom? ¿Y restaurado por quién? Come on, tell me. Vamos, díganme. Who's going to restore? ¿Quién va a restaurar? The world? El mundo. The church. La iglesia. The church. La iglesia. The church. La iglesia. And the church that does not consciously recognize its task Y la iglesia que no reconozca conscientemente su deber, su labor, that enables the Lord's coming que para permitir la venida del Señor, by its restoring all a things, través de que restaure todas las cosas, that does not consciously understand la this, iglesia que no entienda conscientemente esto, does not consciously embrace this, no abrace conscientemente esto, is not the church. esa no es la You iglesia. can continue to have services, Usted puede seguir teniendo sus cultos, but you have lost your apostolic authenticity, pero usted ha perdido su autenticidad apostólica. your reason for Su being razón de ser is to restore. es restaurar. What the church ought to be, Lo que la iglesia debiera ser, as it was given at the first. como fue dado en el principio. What the prophetic call was ¿Cuál fue el llamado profético? when it was given at the first. Cuando fue dado
en el principio. What the function of the Holy Spirit is Lo que es la función del Espíritu when He was Santo given at the first. cuando fue dado en el principio. Many things. Muchas cosas. The restoration of Israel itself La restauración de Israel misma to its place in God a su lugar en Dios as His covenant people como su pueblo del pacto through the church a través de la iglesia of a prophetic kind. con un tipo profético. Do you say Mamma Mia in Spanish? En español dicen mamá mía. Wow. Ay, This is more than a schedule of services. esto significa más que tener un horario de servicios. This is an ultimate task, Esta es una tarea suprema, an ultimate requirement un requisito postrero that must be fulfilled in the last days que debe cumplirse en los últimos días by a church of an ultimate kind. a través de una iglesia de un tipo supremo. Who is sufficient for these ¿Y things? quién es suficiente para estas cosas? We need to say that more often Necesitamos decir eso más with frecuentemente, trembling. con temblor. And we will not fulfill this Y no cumpliremos esto, except as the church sino como la iglesia, in its corporateness, en su cuerpo, in its corporate strength con su fortaleza como as the cuerpo, body of Christ como cuerpo de Cristo, together. juntos. Are we in that place now? ¿Estamos en ese lugar ya? No. No. It needs to be restored. Necesita ser restaurado. Those that believed were together. Y los que creyeron estaban juntos. It meant more than sitting alongside each other in the pew. Significó más que sencillamente estar sentado junto con otros en las bancas. They were so together Estaban tan juntos that no man thought that the thing which he had was his own. que nadie pensaba que lo que él tenía fuera propio. There was no need among them. O sea, no había necesidad entre ellos. It affected even the view of their economy, Afectó incluso la forma en que veían la economía, how to perceive their possessions, cómo percibir sus posesiones and their relationship with each other. y su relación entre ellos. Is that our condition today? ¿Es esa nuestra condición hoy? Far from it. Lejos estamos de eso. We are the aggregate of individualities, Nosotros somos un agregado de individualidades, sitting alongside each other, sentados a la par. being in the same room, of course, Estamos en el mismo salón por so we can supuesto, receive the benefit of the lectures. para que podamos recibir el beneficio de las clases o los discursos. But in terms of our actual life, Pero en cuanto a nuestra vida, islands of individuality, islas de individualidad. coming together only because we have to Nos reunimos solo porque tenemos que to hacerlo receive the benefit of the class. para recibir el beneficio de la clase. Otherwise, we prefer De lo contrario, nosotros our preferimos isolation nuestro and aislamiento our privacy, y nuestra privacidad as the world Como- does also. como el mundo lo hace. Something needs to be restored, Algo necesita ser restaurado and it's going to take something, y se va a necesitar algo. because it will be powerfully resisted. Porque esto sufrirá una resistencia poderosa. The task of restoration La tarea de restauración is ultimate task. es la tarea más alta. For one reason, Por una razón, so many things have grown up over the ages. tantas cosas han crecido con el correr de los The siglos. traditions of men, Tradiciones humanas, church policies, las políticas de la iglesia, methods of operation, métodos de operación. that needs to be rooted out, Eso necesita ser desarraigado, plucked up, arrancado, destroyed, destruido, before there's a building and planting. antes de que haya un plantar o un edificar. You think men are going to willingly give up their traditions? ¿Creen ustedes que los hombres voluntariamente van a renunciar a sus Brother, tradiciones? this is the way we have always done it. Si así es como lo hemos hecho siempre. Always since when? ¿Siempre desde cuándo? 20, 30, 40 years? 20, 30, 40 años. Was this the way it was in the beginning? ¿Fue esta la forma en que se hizo en el principio? Watchman Nee says, Watchman Nee dice, you want to understand what is the pattern of God? ¿quieres entender lo que es el patrón de What Dios? is the intention of God? ¿Cuál es la intención de Dios? Go back to the beginning. Regresa al principio. See what it was at the first. Ve
como fue en el principio, originally. originalmente. That's what needs to be restored. Eso necesita ser restaurado. Not in some wooden way No en una forma rígida, that we're playing with the book of Acts, que juguemos con el libro de los hechos. but that essential reality No, la realidad esencial affected and established in our time que afecte, que establezca nuestro in the tiempo same spirit, truth, and reality in which they knew it. en el mismo espíritu, verdad y realidad como ellos lo conocieron. That it can again be said, Para que de nuevo se pueda decir, those that believe are together, y los que creían estaban juntos, really together. realmente juntos. Tradition will oppose it. La tradición se le opondrá, Flesh will oppose it. la carne se le opondrá, Our own desire for privacy will oppose it. nuestro propio deseo por privacidad se le opondrá, And men might resist physically. y puede que los hombres resistan hasta físicamente, You constitute now a threat porque ahora usted constituye una amenaza to the things that are a established. las cosas que ya han sido establecidas. That men think normative Los hombres piensan en normativas and don't want to see altered. y no quieren verlas alteradas. They're comfortable that way Están cómodos así. and secure that Y way. están seguros así. And they'll say of Elijah what they'll say of you. Y dirán, They'll say of you what they said of y Elijah. dirán lo que de nosotros, lo que dijeron de Elías. Have you come to trouble Israel? ¿Has llegado para alborotar a Israel? Troublemaker, Tú eres un turbador. disturbing the church. Estás perturbando a la iglesia. That's the Elijah task. Esa es la tarea de Elías. God waits for it, Y Dios está esperándola. and it must come. Y debe llegar. And when it comes, it will come Y cuando venga, vendrá through the church a través de la iglesia. of an ultimate kind. De un tipo final. De un Of a tipo prophetic más alto, kind. de un tipo profético. Elijah had to challenge all Israel. Elías tuvo que retar a todo Israel. And he commanded Ahab to assemble all Israel on Mount Carmel. Y él le ordenó a Acab que reuniera a todo Israel en el Monte Carmelo. Bring your false prophets, Trae a tus falsos profetas, whom you trust, en quienes tú confías. and think to be God's own Y prophets. piensas que son los que hablan por parte de Dios. Let them build their sacrifice, build their altar. A que ellos levanten su altar, su sacrificio. I'll build mine. Yo voy a levantar el mío. Let that God be God who answers by fire. Y que Dios sea el que responda por fuego. If we're going to require things of the nation Si nosotros hemos de requerir cosas de toda la and of nación the church y de la iglesia to restore its primeval glory, para restaurar su gloria inicial, though it be greatly resisted, aunque sufra mucha resistencia, we will have to demonstrate our credentials tendremos que demostrar nuestras credenciales by fire. por fuego. So we're not just talking about a little period in the history of Israel, O sea que no estamos hablando únicamente de un corto periodo en la historia de although it Israel. was that. A pesar de que sí fue eso. We're talking about a pattern, Estamos hablando de un patrón, a paradigm. Do you know that word? un paradigma. ¿Saben lo que es un paradigma? Something essential Algo esencial that was expressed through a flesh and blood que man, se expresó a través de un hombre de carne y de but sangre, it's not limited to history. pero no queda limitado a la It's God's historia, statement and intention for all generations, sino que es la declaración y la intención de Dios para todas las generaciones, especially the last, especialmente la última, our generation, nuestra generación, upon whom the ends of the age have come, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, who know that they are living in the last days. a los que saben que están viviendo en los últimos días. Do you know that? Do you know that? ¿Saben eso? Is that in your deepest consciousness? ¿Está eso en lo más profundo de sus conciencias? Or not at all? ¿O no está allí para Or nada? these days are just like any other ¿O será days? que estos días son como todos los demás? And everything remains as it has always has Y been todo permanece como siempre ha and will estado continue to be? y seguirá siendo así. ¡Wow! ¡Ay, no! You're in a place of apostasy yourself. Ustedes mismos entonces están en un lugar de apostasía.
You don't know that these are the last days, ¿No saben que estos son los últimos días? and you're not living as though these were the last ¿Y days? no están viviendo como estos son los últimos días? And we're going to warn others? ¿Y esperamos poder prevenir a otros? You see how much needs to be restored? ¿Ven cuánto necesita ser restaurado? You're living as though these were not the last days. Ustedes están viviendo como si estos no fueran los últimos días. You're not living prophetically. No están viviendo proféticamente. Your life itself is a lie Su vida misma es una mentira that needs to be repented of. que necesitan arrepentirse de ella. It's not that you don't know that these are the last days because you weren't instructed. No es que no sepan que estos eran los últimos días porque no fueron instruidos, Your human spirit refuses to know. sino que su espíritu humano se rehúsa. It a doesn't saberlo. want to know. No quiere saberlo. It's not convenient to know. No es conveniente que lo sepan, For the last days are apocalyptic. porque los últimos días son The apocalípticos. judgment of God. El juicio de Dios, The fire of el God. fuego de Dios, That will require a new heaven and new earth. que requerirá un cielo nuevo y una tierra nueva. When He destroys all things contrary to His Cuando holiness. Él destruya todas las cosas que son contrarias a su santidad. You didn't sleep well last night, brother. Hermano, ¿tú no dormiste bien anoche? See that you get good rest tonight. Vean que descansen bien hoy. You don't want to doze off in class No quieren adormecerse en la clase and miss this y perderse esto, as if it were another class. como si esto fuera una clase más. And you can afford to lose it. Y que pueden darse el lujo de perdérselo. There's too much at stake. Hay demasiado que está en juego. There's a whole world that is living in the lie. Hay todo un mundo que está viviendo en una mentira, That does not know que no sabe that there is an impending judgment coming que hay un juicio que viene, que pende to all nations. a todas las They have naciones no anticipation. sin ninguna They're anticipación, living in a fool's que world, están viviendo en un mundo de tontos, living for their pleasure and delight. viviendo para su placer. But when the end comes, Pero cuando venga el and it fin, comes y suddenly, que venga repentinamente, and the Lord comes in y fury el Señor venga con furia and in judgment, y en juicio, these same easy living men estos mismos hombres de una vida fácil, who have blasphemed the Lord que han blasfemado contra el will seek for Señor, clefts in the rocks to hide estarán buscando agujeros en las peñas para in terror and esconderse, in panic aterrorizados y con pánico for the face of him who comes, por el rostro de aquel que viene, because they had not been warned porque ellos no han sido advertidos by a people who knew por un pueblo que sabía these were the last days, estos eran los últimos días and that those things must y come, que esas cosas deben venir, must come shortly, deben venir en breve and are at the door now. y están a las puertas ya, And we have not warned y men no hemos prevenido a los hombres because we could not speak the word, porque no pudimos hablar las palabras, because we're not living in that porque expectancy. no estamos viviendo con esa expectación And it shows. y se muestra, se nota. That's why Elijah is a wilderness prophet. Es por eso que Elías es un sacerdote del desierto. And I would ask you again, Y yo les preguntaría de nuevo, what does wilderness mean? ¿qué significa el desierto? Why was that critical and essential for him? ¿Por qué esto fue crítico y esencial para él? Couldn't he have lived in Jerusalem ¿Acaso él no pudiera haber vivido en Jerusalén and still spoke the same y aún things? así hablar las mismas cosas? Why outside? ¿Por qué afuera? Why in the wilderness? ¿Por qué en el desierto? Why wearing a camel's hair garment ¿Por qué con una vestidura con pelo de camello? and living from locusts and what's the other thing? ¿Viviendo de langostas y qué era lo otro? Such a simple diet. Con una dieta tan sencilla. No, where are the amenities of life? ¿En dónde están las amenidades de la vida? Doesn't the man deserve a little comfort? ¿Acaso el hombre no merece un poquito de comodidad?
ciudad? is it necessary for him to be outside ¿Por qué es necesario que viva afuera and be stripped, y que sea despojado? not just of luxury, No solo de los lujos, the ordinary amenities of life, sino de las amenidades normales de la to vida. be a voice crying out in the wilderness, Para hacer una voz clamando en el desierto, prepare the way para preparar el camino for the coming of the Lord. para la venida del Señor. Come on, you guys. Vamos, muchachos. Aren't you students? ¿Acaso no son estudiantes? Yeah, you're just going to regurgitate back again the information you give on a test? ¿O solo van ustedes a regurgitar la información que se les pide en un examen? That's okay in the world. Eso está bien en el mundo. This is the kingdom. Pero aquí estamos You have an hablando de obligation. ustedes tienen una obligación. What does wilderness ¿Qué mean? significa el desierto? Why was it necessary for ¿Por Elijah? qué era necesario para Elías? If it's necessary for him, Si era necesario para él, is it necessary for us? ¿es necesario para nosotros? Is there a way that we could live ¿Hay una forma en la que podemos vivir in our towns and cities, en nuestros pueblos, nuestras ciudades, in the homes of our en families, las casas de nuestra familia and still be in the wilderness? y aún así estar en el desierto? Is that possible? ¿Es eso posible? It's not only possible, No solo es posible, it's necessary. es necesario. What does wilderness mean? ¿Qué significa el desierto? It's detachment. Es separación, Radical separation. separación radical, So that you'll not be compromised. para que eso no lo comprometa a uno. The false prophets Los falsos profetas, ate at Jezebel's table, ellos comían de la mesa de Jezabel and they ate well, y comían muy bien, and they burped their way all the way to hell, y ellos se fueron eructando hasta el infierno, compromised by their stomach comprometidos por sus and their estómagos enjoyment y por su disfrute at the wrong table, en la mesa equivocada, loving luxury, amando el and lujo of course having to express that y por supuesto teniendo que expresar in eso a way that would be en acceptable una forma que fuera aceptable. to the institution that feeds them. Aceptable para la institución que las alimentaba. Oh, I pray you'll be students, Yo oro para que ustedes sean estudiantes, that you'll not just read through a text, que no solo lean un texto, the wilderness prophet, el profeta del desierto, without understanding sin entendimiento. what wilderness is, ¿Qué es el desierto? why it's essential, ¿Por qué es esencial? how God can provide it ¿Cómo Dios puede proveerlo in the midst of our conventional life. en medio de nuestra vida You want to convencional? know my wilderness experience? ¿Quieren conocer mi vida, o mi experiencia del desierto? It's not where I'm presently living O sea, no es donde yo vivo actualmente. and have lived for 25 Y he years vivido por 25 años in the North American wilderness. en el desierto de Norteamérica. 8 miles to the closest town. 8 millas de la población más próxima. Population 200. La población 200. We are in O Nowheresville, sea, estamos en medio de nada, living on a farm, viviendo en una granja, learning to be sustained from the soil aprendiendo a ser sostenidos por la tierra in the severest climate of the North American en continent. el clima más severo del continente norteamericano. 40 below zero weather is nothing for us. A más o menos 70 bajo cero, en donde no hay nada para nosotros. Winter is 9 months out of the year. El invierno dura 9 meses del año. We had one of our sisters who was pregnant going to give birth. Una de las hermanas de la iglesia estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz. In the wintertime, En el invierno, we plugged the car in with an electric heater y conectamos un calentador We en un all carro. have that in our engines. Todos tenemos eso en nuestros motores. You plug it in all night, Se conecta toda la noche and it keeps the oil warm. y eso hace que el aceite So when you caliente, start the car in the morning, para que cuando uno encienda el It'll turn carro over. en la mañana encienda. or else the whole thing is frozen stiff. O de lo contrario, todo está congelado And we couldn't take a chance with this woman. y no podíamos arriesgarnos. We had con the car plugged in all night. O sea que tuvimos que tener el carro conectado The toda next la noche. morning, she had to go to the hospital. A la mañana siguiente ella tenía que She ir. was hemorrhaging. Ella tenía hemorragia The car started, y el carro encendió, but we could not shift the gears. pero no podíamos meter las They velocidades were frozen. porque estaba stiff. congelado. 25 years. 25 años allí.
But that's not my wilderness experience. Pero esa no fue mi experiencia de desierto. My wilderness experience was in Denmark, Mi experiencia de desierto fue en Dinamarca, my wife's country, el país de mi esposa, where I was driven en donde yo fui llevado after speaking a radical message después de predicar un mensaje radical at the Full Gospel Businessmen's en Convention una convención de hombres de negocios in del Washington, Evangelio Completo D.C. en Washington, D.C., that few understood que pocos and entendieron hated. y I aborrecieron, was pushed out. y a mí me The empujaron. Lord had me to live with my family in my wife's country. El Señor me llevó a vivir con mi familia en el país de mi It's familia, one of the most esposa, comfortable countries in the world. y es uno de los países más cómodos del mundo, Maybe the most comfortable. quizás el más cómodo. Creature comfort Comodidad para las criaturas. is the way of life. Esa es la forma de vida. Coffee? Café Every day, todos los días, 4 o'clock. a las 4 de la Sharp. tarde, en punto. Let the world be coming apart. Que aunque el mundo se esté derrumbando, Coffee. café 3 kinds of cake. y 3 clases de First pastel. this kind, then that Primero kind. esta clase, después esta, después la otra. Every day for me Todos los días para mí was an agony. era una agonía. That was for me wilderness. Eso fue para mí desierto. You know what a wilderness is? ¿Saben qué es un desierto? Any place where God would bring us, Cualquier lugar a donde Dios nos lleva, to any condition to which He would bring a us, cualquier condición a la que Él nos lleve, that strips us que nos despoja of our conventional comforts, de nuestras comodidades convencionales, of our customary attitudes, de nuestras actitudes costumbristas, of the things that we thought assured. de las cosas que nosotros creíamos tener aseguradas. We've got to be stripped. Tenemos que ser despojados. God has got to deal with us at the root of our being. Dios debe tratar con nosotros en la raíz de And nuestro the ser. amenities of Y civilization, las amenidades de la civilización, not evil in themselves, no malas en sí mismas, insinuate themselves y se insinúan, se quieren To- entrometer to take the edge off, para quitar el filo, to dull, para hacer And algo tranquilize us. romo, para adormecernos y tranquilizarnos, from the things that are ultimately real. para dormirnos ante las cosas And que son ultimately últimamente true. reales y últimamente verdaderas, As God Himself sees como them Dios mismo las ve and desires them to be y seen desea que así sean vistas and expressed. y que así se expresen. To be a wilderness prophet is not only your experience and training, Ser un profeta del desierto no consiste únicamente en el entrenamiento en el desierto, it is your continual experience, sino que es la experiencia continua. as it is mine. Así es como conmigo. Are you willing for that? ¿Están dispuestos a eso? Are you a pilgrim and a stranger and a sojourner in the earth? ¿Son ustedes peregrinos, extranjeros, forasteros en la tierra? Or the world is too much with you? ¿O será que el mundo significa demasiado You're para the ustedes? expression of your Que culture, ustedes son la expresión de su cultura, your nationality, su nacionalidad, your time. su tiempo. No prophet ever was that. Ningún profeta fue así. He stood above time, El profeta estaba por encima de above his culture. por encima de su cultura, Above his por generation. encima de su He generación. was a man for all seasons. Era un hombre para todos los He tiempos. was a heavenly man. Era un hombre celestial. He never condescended to the world. Él nunca condescendió con el mundo. He wasn't compromised by it. Él no estaba cediendo ante el mundo, He was a wilderness prophet. sino que era un profeta del desierto, God provided. provisto por Dios, Even by ravens. incluso por los cuervos, Twice a day, 2 veces al día, when Elijah had to leave and live by the river, the brook Cherith, cuando tuvo que salir y vivir junto al arroyo de Kerit. why did he go there? ¿Por qué fue allí? The word of the Lord came to him, Porque la palabra del Señor le fue dada a él saying, go and y le abide dijo, ve y vive allí. But Lord, there's no provision. Pero Señor, no hay provisión. And I will send ravens Y yo te enviaré cuervos twice a day, 2 veces al morning día, and evening. en la mañana y en la They'll tarde. carry your food in their beaks. Ellos llevarán tu comida en sus picos. So Elijah arose, Así es que se levantó Elías and he went y fue according to the word of the Lord. conforme a la palabra de Jehová. If you guys are going to bury me one day, Si ustedes, yeah, si un día ustedes tienen que enterrarme, who knows? ¿quién sabe? May take place. Puede que ocurra.
Put this on my gravestone. Pongan esto, por favor, en la lápida. Art Katz, Art Katz, born 1929, nacido 1929, died 1990 something, murió en 1990 y pico, and these words. y estas palabras. So he went and did Así es que él salió e hizo according to the word of the Lord. conforme a la palabra de Jehová. That's the statement of his life, Ese fue lo que él vivió en su vida. and it says everything. Y eso lo resume todo. Is it your statement? ¿Es esa su declaración? Are you willing that it should be? ¿Está usted dispuesto a que esa sea su declaración? Are you here because the Lord said so? ¿Está usted aquí porque el Señor le dijo? Then he said, get thee up Él le dijo él a usted, levántate and get thee to the Bible school y in Guatemala City. vete al Instituto Bíblico en la ciudad de Guatemala. Or you decided. ¿O será que usted decidió? It'd be a nice thing to go. Qué bonito sería ir. I don't have much better things to do with my No time. tengo nada mejor que hacer por el momento. It's bound to be a blessing. Tal vez es una bendición. The girls will probably be pretty, Tal vez habrá bonitas muchachas allí. be pleasant. Va a ser bonito. Why not? ¿Por qué no? Is that how you make your decisions? Así toma usted sus decisiones. You'll never be a prophet. Jamás será un profeta. Decisions predicated on reason, Las decisiones en base a la razón, logic, a la lógica, self-interest. a los intereses propios. That's the way the world does it. Así es como el mundo lo hace. That's not the way the prophet does it. Pero esa no es la forma en que el profeta lo The hace. word of the Lord came to Elijah. La palabra de Jehová fue dada a Elías. So he arose Así es que él se levantó and he went. y se fue. And the Lord brought him Y el Señor lo llevó. food by the ravens. Le trajo comida por parte de los And he got cuervos. his water from the brook Cherith, Y él obtuvo su agua del arroyo de Kerit. even in the De famine. Kerit, incluso con el hambre. Now, I know you're not Jewish, Ahora yo sé que ustedes no son judíos, but do you think that a raven is a clean bird? pero ¿creen ustedes que un cuervo es un animal o un ave limpia? Not at all. Para nada. A raven is a bird that eats dead carrion and El cuervo es un ave que come carne echada a perder. God says, I'll feed you twice a day. Y Dios le dijo, yo te voy a alimentar 2 veces al día. I'll send you your food through the ravens, Yo te voy a enviar tu comida a través de los cuervos, through the vultures, a través de los que comen carroña, those that eat dead and rotting los things. sopilotes que comen cosas echadas a perder, carroña. What a provision for a Jewish prophet. ¡Qué provisión para un profeta judío! Couldn't he have used another means? ¿No pudiera él haber usado otro medio? Something more suitable to the man's culture? Algo más de acuerdo a la cultura de ese hombre. It's as if God went out of the way Es como si Dios se hubiera salido del camino to choose that which would be most offensive. para escoger lo que sería más ofensivo, Much greater a test. más una prueba, un examen. But show me where it says Elijah complained. Pero muéstrenme en donde dice que Elías se Where quejó. Elijah reminded God that he's Jewish. En donde Elías le recordara a Dios que él era judío. And Lord, your own word says we should have nothing to do with unclean things. Pero Señor, tu propia palabra dice que no tenemos nada que ver con cosas inmundas. Not a word Ni una sola of palabra. protest De protesta or of complaint o de queja or even asking for an o explanation. incluso pidiendo una explicación. He arose and he went Se levantó y se fue according to the word of the de Lord. acuerdo a la palabra del Señor. Don't you love that? ¿No les encanta eso? How would you like a church like that? ¿Cómo les gustaría tener toda una iglesia My así? God, Ay, Dios that mío. house will be filled with glory. La casa estaría llena de gloria. This is for our instruction. Eso es para nuestra instrucción. This is not an historical peculiarity. Esta no es una peculiaridad histórica, This is a pattern sino estamos hablando de un patrón of the last days thing. de lo que sucederá en los últimos días. Elijah must come Elías debe venir and restore all y things debe restaurar todas las cosas and reconcile the fathers to the y sons and the debe sons to the fathers. reconciliar a los padres con los hijos y los hijos con los padres. Lest the Lord come and smite the world with a curse. Si no, el Señor vendrá y herirá la tierra con maldición. We ought to call a moratorium on every other subject Nosotros debiéramos mejor dejar de hablar de cualquier otro tema and concentrate on Elijah y alone. concentrarnos nada más en Elías, For he's the pattern of the end porque él es el patrón para el fin and our call. y nuestro llamamiento. The Elijah band. La banda, el grupo de Elías. Don't look for some single hero. No busquen a un único héroe. This is for us all. Esto es para todos nosotros. Or it's not at all. O de lo contrario, no es para nadie. The church La iglesia, and its corporateness en su cuerpo, together, juntos, understanding itself
as a last days entity entendiéndose a sí misma como una entidad de los tiempos del fin, with a last days task con una tarea para el tiempo del fin, and determined to do it, y determinados a hacerlo, willing for the preparation dispuestos a la of preparación being separated from seducing and compromising comforts. de alejarnos de las comodidades que nos seducen, que nos That comprometen, it might be a wilderness people, para que pueda ser un pueblo del desierto, even in the midst of the civilized place. incluso en medio de un lugar civilizado. Brother, do we have to wear camel's hair garments? Hermano, entonces tenemos que vestirnos con ropa de pieles de camello. That's symbolic. No, eso es simbólico. But we don't have to wear the best clothing Pero tampoco tenemos que vestirnos de la mejor ropa, and have many changes of clothing ni tener demasiadas mudas, demasiados cambios de ropa, and be so concerned for our appearance y estar tan preocupados por nuestra apariencia, and pamper our bodies y cuidar, consentir nuestros cuerpos, as if that's where our effectual life is. como si allí estuviera nuestra vida efectiva. Not the external thing. No es lo externo, It's the internal es thing. lo interno. By people who simplify their life. Por medio de un pueblo que hace más sencilla, que simplifica su vida, And are not seduced by style. y que no es seducido por las modas o el estilo, And have to be the first ones in their neighborhood to have it. y que tienen que ser los primeros en el vecindario que lo tienen, So you can show off. para poder jactarse, As if what you are is external. como si lo que uno fuera es externo. Simplify. Simplifique, Reduce reduzca the influences of your life. las influencias de su vida, That you not be subtly compromised. para que usted no se vea comprometido That sutilmente, you could be single-eyed before God. sino que tenga un solo ojo delante de Eating Dios, what He puts before you. comiendo lo que le sea puesto Wearing what He provides. o comiendo lo que Él provea. You have a task. Usted tiene una tarea. Well, Bueno, didn't I say this was a pattern? ¿no dije yo que esto era un patrón? Elijah and Jezebel. Elías, Jezabel, Unholy alliance. Unholy alliance. una alianza no santa, Politics la política and religion y la religión, of an occultic kind. de una religión con ocultismo. This is ecumenical. Esto es ecuménico, And we're in process toward it now. y nosotros estamos en ese proceso ahora. World religion La religión mundial, with government con gobiernos, establishing global order estableciendo el orden and mundial, peace global, and la security paz, la seguridad in the last days en los últimos días, without God. sin Dios. It's what the world needs. Es lo que el mundo necesita. There's too much division, Hay demasiada too división, much enmity and strife. demasiada enemistad y contienda. One world, Un mundo, one faith, una fe, one religion, una religión, one political order. un orden político. It's what mankind needs. Eso es lo que la humanidad It's what mankind necesita, wants. lo que la humanidad quiere. Global logic makes it evident. La lógica global lo hace There's evidente. only one who stands against Hay it. solo uno que se opone a Only eso. one. Solo uno. Elijah. Elías. It's unholy. Porque eso no es santo. It's not God's way. No es el camino Not de Dios. God's answer. No es la respuesta de Dios. And He opposes it. Y Él se opone a eso. And so also must we. Y nosotros también. You watch this. Observen esto. This is going to become increasingly true. Esto va a llegar a ser aún más verdadero. Ecumenicism. El ecumenismo. Catholics and Protestants together. Católicos, protestantes With juntos. Islam. Con el Islam. With the Buddhists. Con los budistas. With Judaism. Con el The judaísmo. world's great Ay, faith. las creencias más grandes del mundo. No longer divided by its different doctrines. Ya no divididos por sus distintas doctrinas. Doctrines are not all that Las important, doctrinas no son tan especially importantes, when they divide. especialmente si lo dividen. World aún. unity is La what's important. unidad es lo importante. Peace, peace. Paz, paz. It's happening now Eso está sucediendo hoy, already. ya. Who will oppose it? ¿Y quién se opondrá a eso? Who will blow the whistle against it? ¿Quién sonará la voz de alarma contra eso? That men of whom the world was not worthy Hombres de quienes el mundo
no fue digno, shed their blood, que derramaron su were sangre, burned at the que stake, fueron quemados en la were hoguera, pulled apart by que horses, fueron jalados, tirados were por thrown caballos. asunder, Ellos fueron and enterrados, lived in caves and holes in the ground. vivieron en cuevas, en agujeros en el For the suelo, faith por la fe that was once and for all given to saints. que fue dada a los santos de una vez y para And siempre, would not compromise its truth que no comprometieron su verdad for human convenience, por la conveniencia and humana died for it, y murieron por ello, and are overhead right now, y están arriba ahorita looking upon us viéndonos a nosotros as an invisible cloud of como witnesses una invisible nube de who are not testigos complete without us. que no están completos sin nosotros. Oh, brother, now you've gone too far. Ay, hermano, ahora sí ya se fue demasiado. Now you've lost credibility. Ahora ya perdió toda credibilidad. You believe that? ¿Cree eso? That what's going on here Que lo que está sucediendo aquí is that important? es tan importante That there might be over our heads que ellos estén encima de nuestras an cabezas. invisible cloud of Una witnesses? invisible nube de testigos. The word witness means martyr. La palabra testigo o testimonio Of significa those who mártir. suffered and tortured and were killed Aquellos que sufrieron, fueron torturados y For the fueron faith. muertos por la fe of whom it says they're not complete without us. de quien están esperando la conclusión que nosotros llevamos, They're not complete without it, que no están completos sin and they're ello, waiting, y están esperando, but they're not waiting idly. pero no están esperando vanamente, They are ociosamente, already in the eternal sino realm. que ya están en la esfera eterna. They are overhead, Ellos están as invisible, por encima de nosotros, looking, invisibles, watching us, viéndonos, praying for observándonos, us, orando por bringing nosotros, something to bear, llevando algo para que to help us nosotros through, soportemos, para que nosotros because they understand pasemos, the importance of porque these days ellos entienden la importancia de more estos far días, beyond we ourselves. mucho más que nosotros. You really have a heightened sense of importance of these days. Usted, hermano, usted le da una importancia desmedida a este tiempo. You're carrying on as if this is some historic event Usted lo está presentando como si esto fuera un evento that will affect the histórico church of the que nations afectará a la iglesia y a las in the naciones last days en los últimos días, and be a factor in the Lord's own coming, y que vas a efectuar la venida misma del as if Señor, eternity is at stake. como si la eternidad estuviera en juego. Yes. Exactamente. That's the way I view everything. Así es como yo veo absolutamente todo. That's how the prophets viewed Así everything. es como los profetas vieron todo. That's how the apostles viewed Así everything. fue como los apóstoles vieron todo. This is definitive seeing, Esto es el ver definitivamente. and we have moved away from Y it. nos hemos alejado. One day is like another. Un día es como cualquier The otro. class. Una clase. We don't have the sense of eternal Sin importance, tener ese sentir de la importancia. the sense of once and for all, El sentir de que es de una vez that shall por not be given again. no se repetirá. So critical, God has His witnesses Tan over us. crítico que Dios tiene sus testigos sobre nosotros. That seeing needs to be restored. Ese ver necesita ser restaurado So it's true seeing, para poder ver verdaderamente. and gives to life the importance that it deserves. Y eso le da a la vida la importancia que merece. Or we condemn our lives, De lo contrario, condenamos nuestras and our vidas churches with us, y condenamos a nuestras iglesias to con nosotros triviality. por la trivialidad. That's prophetic seeing. Eso es ver proféticamente It needs to be y restored. necesita ser restaurado. You need to fight for it. Ustedes necesitan pelear por Everything will contend against porque it. todo peleará contra eso. Your own family and friends will call you fanatic. Su propia familia, sus propios amigos los llamarán fanáticos You'll be accused of y arrogance. ustedes serán acusados de arrogancia. What makes you think you're that ¿Qué important? te hace a ti creer que tú eres tan importante? I can tell you this out of my experience. Yo les puedo decir esto por mi propia experiencia. That which is real humility Lo que es verdadera humildad will be construed as arrogance, será considerado o tildado de arrogancia. not just by the world, by the church. No solo el mundo, la iglesia. And that which is arrogance Y lo que es arrogancia will be thought humility. va a ser considerado humildad.
Oh, brother, don't call on me. Ay, hermano, no me I'm llame. not a public speaker the way you are. Yo no hablo en público como usted habla. That appears to be humility. Ay, eso parece ser humildad. That's arrogance. Eso es arrogancia. That's denial against God. Eso es negar contra Dios. If he's calling on you to speak. Si Dios lo está llamando a usted a hablar, Don't give him that salesman stuff. Oh, don't call on me. no le dé Really, I'm not. esa habla de vendedor. Ay, es que yo no soy llamado a hablar. The world will misunderstand El you, mundo los malentenderá, misinterpret you. los malinterpretará. Count on it Consideren que así va a ser and be able to bear it y puedan for soportarlo the Lord's sake. por causa del Señor. This is the church Esta es la iglesia of a prophetic kind de un tipo profético that needs to be restored. y necesita ser restaurada. You can say amen Ustedes pueden decir amén. if you agree. Sí, están de acuerdo. You know what Elijah said to the nation when they assembled before him in Mount Carmel? ¿Y saben qué fue lo que Elías le dijo a la nación cuando se reunieron They were happy to en come. Monte Carmelo? Ellos estaban felices de haber llegado. Yes, let the prophets build their sacrifice in Sí, Elijah. que los profetas construyan aquí su sacrificio y Elías aquí. And let that God be God who answers by fire. Y el Dios que responda por fuego, ese será Dios. We know it's not going to happen. Sabemos que no va a suceder. But we'll get rid of this nuisance. Pero nos vamos a deshacer de Once esto and for all. insoportable, de una vez y para We'll siempre. reveal him for the fraud that he Vamos is. a revelarlo a él como el fraude que es. There's no fire from heaven, No va a caer ningún fuego del cielo, especially on his altar, especialmente en el altar de él, because he is the false prophet. porque él es el falso profeta. He says unpleasant things. Él dice cosas desagradables. If any fire falls, it will come from that their Y si sacrifice. cae algún fuego, va a caer sobre el sacrificio They're the de los true otros prophets. profetas, porque ellos son los profetas They verdaderos. tell us pleasant things. Ellos nos dicen cosas agradables. Speak peace, peace. Nos hablan de paz, paz. How long do you hold between two opinions? ¿Cuánto tiempo claudicaréis entre dos pensamientos? Elijah is addressing an apostate nation. Elías se está dirigiendo a una nación apóstata. What are the two opinions? ¿Cuáles son las dos opiniones? The one is the external continuation of their Judaism. Una es la continuación externa de su judaísmo. They have their priests, their Tienen sacrifices, sus sacerdotes, sus sacrificios, their high feast days. sus fiestas, sus días de They have fiesta. continued in all that, Ellos siguen sabiendo eso. but it's only an opinion. Pero no es más que una opinión. It's not where their true life is. No es allí en donde está la vida verdadera. Just like the church today. Igual que la iglesia hoy. Sunday phenomenon. Un fenómeno dominical. At an hour that we could at least sleep in a little bit. En una hora cuando nos permite dormir un poquitito más. After all, we were out late Saturday night, Después de todo, estuvimos afuera hasta muy tarde el sábado en la noche. in pleasure that we deserve. Y es un placercito que nos Give us a merecemos. chance to sleep in. Denos por lo menos el tiempo de dormir un poquitito más. And then we'll have our service, Y después vamos a Hour nuestro or two. culto. Pardon. an hour or two, 1, 2 horas de culto. but not enough to ruin the day. Pero por favor, que no sea tan largo que There'll still arruine be el time día. for the golf course Porque si no, no va a haber tiempo de ir a jugar golf. and the football game Y, el juego de fútbol. and watching how many homers are being hit. Y a ver cuántos jonrones van. It's the religion of convenience. Esa es la religión de la conveniencia. It is normative Christianity, Es el cristianismo normativo, even in its charismatic form. incluso en su forma carismática. Where is the prophet ¿En dónde está el profeta? who will not let God's people get away with Que it? no dejará que el pueblo de Dios se quede con la suya. How long are you going to hold? ¿Hasta cuándo In claudicaréis this condition, en esta condición? having some form of religion for Sunday, Teniendo alguna formalidad de religión el domingo, while your regular life reveals where your true interest is. mientras que vuestra vida regular revela en dónde está el Business, interés. business as usual. Así sigue todo como normalmente. You're willing for any kind of religion Y está dispuesto para cualquier clase de that religión will allow you to perform business as que le usual, permita seguir con sus negocios como se because acostumbra. the religion is not where your heart is. Porque su corazón no está en su religión. It's where your business is. Su corazón está en donde está su negocio, Your self-interest, sus intereses, your security, su seguridad, your comfort. su comodidad. And I'm not going to let you get away with it. Y no voy a dejar
que se queden con eso. How long do you hold between two ¿Hasta opinions? cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? It's ultimate challenge. Ese es el reto postrero. And it needs to come again Y necesita presentarse otra vez by an Elijah band a través de una banda de Elías who themselves do not hope, que ellos mismos no claudican. or they could not speak that to others. De lo contrario, no podrían decirle eso a otros. They are on God's side. Ellos están del lado de Dios. As the Lord God of Israel lives, before whom I stand. Vive Jehová, Dios de Israel, ante cuya presencia estoy. Before whom I stand. Ante cuya presencia estoy. I don't stand before men. Yo no estoy en presencia de hombres. I don't eat at Jezebel's table. Yo no como en la mesa de Jezabel. I don't join your ministers' alliances. Yo no me uno a sus alianzas de pastores. I'm not one of the boys who goes along. Yo no soy uno de los muchachos que va con la corriente. I'm single-eyed. Yo tengo una sola I'm visión. exclusive. Yo soy exclusivo. I'm fanatical. Yo soy fanático. I'm absolute. Yo soy absoluto. I stand before God. Yo estoy delante de Dios. Somebody else may be paying my salary, Puede que alguien más esté pagando mi salario, but they're not my God. pero no son mi Dios. He is. Dios es mi Dios. That's the provision. Esa es la provisión. It comes through a company Viene a través de una or compañía, the government. del gobierno tal It might vez. just as well come through what's those birds? The ravens. Pero bien podría llegarme a través de los cuervos, Because I have such a view porque yo tengo tal that visión sees through que circumstances ve más allá de las and circunstancias, men in situations. más allá de los hombres, de la situación. Everything comes to me Todo from me God. viene de Dios. I stand before Him. Yo estoy en su presencia, delante de Él. Therefore, I can call you Por tanto, yo te puedo llamar a ti to stop between two opinions para que tú dejes de claudicar entre dos pensamientos and let God be God. y que Dios sea Dios. Oh, let this come into your spirit. Que esto penetre en sus espíritus. Nothing has changed. Nada ha cambiado. It's the ages-old conflict. Este es el conflicto que ha venido por todos los siglos. Religion as a nominal La religión culture, como una cultura nominal, giving a certain appearance dando cierta of apariencia relatedness to God, de relación con Dios, which in fact is not true, que realmente no es verdad, because men have their real gods. porque los hombres tienen sus propios Who are the dioses gods of this verdaderos, world. que son los dioses de este mundo, The God of their el business, dios de su negocio, their de profession, su profesión, their golf course, de sus campos de their golf, pleasure. de sus placeres. It's the ages-old conflict. Ese es el conflicto de todas las edades. And only a prophet can see through Y it solo un profeta logra penetrar en and él cry out against y it puede clamar contra él. and call men to the absoluteness of Y God, puede llamar a los hombres a lo absoluto de Dios. or they will be eternally ashamed. O de lo contrario, serán avergonzados eternamente. But in order to see through that, Pero para poder ver más allá de eso, which is very subtle, que es muy sutil, because the worship is so impressive, porque la adoración es tan it impresionante, has other forms, tiene otras formas, but the heart of it, pero el corazón, self-serving, el centro se siente Convenient. mismo, conveniente, to allow men their real business, para permitir que los hombres hagan su verdadero their negocio. first Su priority primera prioridad is not God. no es Dios. And the prophet knows it Y el profeta lo sabe and will not let them get away with y it. no va a dejar que se queden con la suya. So God sends the prophet to the brook Entonces Dios envía al profeta junto al arroyo and feeds him by ravens y lo alimenta con cuervos until the brook itself dried up. hasta que el arroyo mismo se secó. Don't think that the prophet is exempt from the conditions of the judgment which his word itself brought. No pensemos que el profeta estaba exento de las condiciones del juicio que él mismo pronunció. He has to live in the world that is judged Él tiene que seguir viviendo en el mundo que juzgó and somehow find his provision in y God. de alguna forma tienen que encontrar su provisión. And en so, Dios. day by day, Así que día tras día, no rain, sin lluvia, the brook began to dry up. el
arroyo comenzó a secarse. And Elijah, being a logical man, Y Elías, siendo un hombre muy lógico, recognizing that without water there's no life, reconocía que sin agua no habría vida. that he could see the source visibly drying, Él podía ver que su fuente visiblemente has got now to begin to make other arrangements. ahora tiene que empezar a hacer otros arreglos. It's only sensible. Es sensible, ¿no? It's Sensato. logical. Es lógico, He's ¿no? got to preserve his prophetic life. Tiene que preservar su vida His profética. ministry is so important. Su ministerio es demasiado To importante. perish for the want of water. ¿Para perecer por falta de agua? So begin to think of Así alternatives es que empieza a pensar en alternativas and take them. y las usa. That will be your temptation, Esta va a ser su tentación. to move out of the obedience of God. El moverse lejos, salirse de la obediencia a Dios, Make your own arrangements. hacer sus propios arreglos, Reasonable, logical. que son razonables, Can't be lógicos. blamed for that. No se le puede Isn't culpar. that why God has given us a mind? ¿Acaso por eso Dios nos dio una mente? Elijah did not move. Elías no se movió. He would have remained in the same spot Él hubiera quedado en ese mismo lugar until the water had stopped flowing, hasta que el agua hubiera dejado de correr, till the stream went dry, hasta que se secara el arroyo and he would have perished there. y él hubiera perecido allí. He's not moved by Porque circumstances. él no se ve movido por circunstancias, He's not moved by his own no logic. es movido por su propia lógica, He's moved by one thing only, es movido por una sola cosa, the word of the Lord. la palabra. And until it comes, Y hasta que venga, he stays. él se quedará allí. If you're not obedient to the word of God Si unto death, usted no es obediente a la palabra de Dios hasta la muerte, how then is that obedience? entonces, ¿cómo lo puedes llamar obediencia? How then is that faith? Entonces, ¿cómo es eso fe? Faith. Fe. Partial obedience is La disobedience. obediencia parcial es desobediencia. We mustn't determine our own movements. Nosotros no podemos determinar nuestros propios Only movimientos, the word of the Lord. solo la palabra del Señor. That's what made Elijah what he was. Eso fue lo que hizo de Elías lo que él fue. He did not determine by what he saw, Él no determinó por lo que vio, by what he heard. por lo que oyó, Only the word of the Lord. solo la palabra del Señor. His principal reason was not self-survival. Su razón principal no fue la supervivencia personal, Self-preservation. la preservación personal. Isn't that where the rubber hits the road? ¿No es acaso allí en donde se golpea el martillo con el clavo? Come on, brother, let's get realistic. Bueno, hermano, seamos realistas. In the last analysis, En el último análisis, with all of this talk about religion, prophets, spiritual con things, todo esto de hablar de religión, profetas, cosas así, the law of life is la self-preservation. ley de la vida es la conservación God didn't personal. call you to be a fool. Dios no te llamó para ser un tonto. When the water is running out, Ya se está acabando el agua. pick yourself up. A ver, levántate. Make your own determination. Toma tu propia determinación. Preserve your life. Preserva tu vida. Es Self-preservation. la preservación. The foundation of all Es reality. el cimiento de la realidad. What else could it ¿Y be? qué más podía ser? The glory of God? ¿La gloria de Dios? Exactly. Exactamente. The true prophet has another motive. El profeta verdadero tiene otro motivo. The world has its motive. El mundo tiene sus motivos. La Self-preservation. preservación propia. By whatever means. Por sea cual fuera el medio. The prophet, the glory of God. Pero el profeta, la gloria de Dios. Whatever means. Lo que eso signifique. Obedience, Obediencia. even unto death. Incluso hasta la muerte. These things are written for us, Estas cosas fueron escritas para nosotros. upon whom the ends of the age A have come. quienes han alcanzado los fines de los siglos. For I tell you, dear children, Porque les digo, hijitos with amados, all authority that I have in con God, toda la autoridad you que can tengo, count on it. ustedes pueden contar en The con- brook will dry up. el arroyo se It secará. will dry up. Se secará. There's a famine coming. Hay un hambre que viene. Economic institutions are going to Las topple. instituciones económicas van a derrumbarse. The just shall live by their Y faith. el justo vivirá por su fe. And a God who speaks En un Dios que habla and whose word can direct us. y cuya palabra puede dirigir. When he sees that we will not be directed by any other means. Él verá para que nosotros no seamos dirigidos por ningún otro medio. The word of God will come La palabra de Dios vendrá and it'll bring us to another place. y nos llevará a otro lugar. Where did it bring him? ¿A dónde los llevó a él?
The word of the Lord came to him. La palabra del Señor llegó a él. Arise and go Levántate, sube y vete to the city of Jezebel, a la ciudad de Jezabel. to Zarephath, verse 9, En el verso 9, a Sarepta, which belongs to que Sidon, pertenece a Sidón, Jezebel's country, el país de Jezabel, and dwell there. y mora allí. Come on, Lord. Ay, Señor, vamos. One thing to be fed by ravens, El ser alimentado por cuervos, and now I'm to go into the enemy's own camp y ahora tengo que ir al propio campamento enemigo that hates my guts, que aborrece todo lo que yo soy, for the spirit of Jezebel cannot bear the spirit of the Hebrew prophet. porque el espíritu de Jezabel no soporta el espíritu del profeta. Lord, this is not reasonable. Señor, esto no es razonable. You know what the next line says? ¿Sabe qué es lo que dice la próxima línea? Underline it in your Bible. Subráyenlo en su Biblia. First line of verse 10. La primera línea del verso 10. Mark it with a yellow marking pen. Márquenlo de amarillo con esos That it delineadores will always stand up off the page. para que salga de sus páginas. It speaks throughout all the ages. Porque esto habla a todas las Very edades. few words. Pocas palabras. So he arose Entonces and he went él se levantó y se fue to Zarephath. a Sarepta. No ifs, no buts, no ands. No sí, ningún pero, ningún y, No requirement for an explanation. ningún pedir explicación. God speaks, Dios habla, he goes. él va. Do you know why God answered Elijah's word? ¿Saben ustedes por qué Dios le respondió a la palabra de In that day Dios at Carmel, en aquel día en Carmelo? when all Israel was assembled before him, Cuando todo Israel estaba reunido alrededor and suyo. the false prophets had all day been leaping on their Y los sacrifice, profetas falsos habían estado brincando Cutting todo el día por themselves, su sacrificio, cortando and crying out, y gritando, showing that they were deceived, demostrando que estaban that they thought that engañados, an answer would actually come, que ellos pensaban que vendría una they respuesta, thought they were actually in contact with God, pensaban que estaban en contacto con Dios, and were false and didn't even know themselves as false, falsos y ni siquiera se conocían como falsos. and he mocked them. Y él se And he burló de taunted ellos them. y los Maybe your God is sleeping. los estaba chanceando, diciéndole tal vez Maybe he's in the men's room. tal vez fue al baño. He wasn't too polite. No, él no era muy educado, que digamos. Then he came to his altar, Muchos llegaron a ese and they altar looked up at heaven. y vieron luego él fue al altar y vio al cielo. God, Dios, if fire doesn't fall now, si no cae el fuego ahora, this is my last day on earth. este es mi último día sobre la These tierra. people will pull me apart. Este pueblo me va a cortar en There won't be pedazos enough left of me to pick up with a y bladder. no va a quedar suficiente de mí para recoger con una pala. But there's something here more important than my physical Pero preservation. aquí hay algo más importante que mi preservación física. My Father and my God, Padre mío, Dios you've mío, got to show yourself tú tienes que manifestar to a nation that has forsaken you una nación que te ha abandonado and doesn't know you as a living y no God te conoce como el Dios and viviente, has gone after false que gods. ha seguido en pos de dioses falsos. They have mocked your servant. Se han burlado de tu siervo. They're not expecting fire to No fall. están esperando que caiga fuego. But if I have been obedient to your word, Pero si yo he sido obediente a tu palabra, honor my word, honra mi palabra, honor my prayer, honra mi oración and let your fire fall. y que tu fuego caiga. And it did. Y cayó. It consumed the sacrifice, Consumió el sacrificio. the wood and the stones, La madera, las piedras saturated by water. saturadas de agua. The people, when they saw it, Y la gente cuando lo vio, they fell on their faces. dice que cayeron postrados sobre sus rostros. The Lord, He's God. El Señor Jehová es Dios. The Lord, He's God. Jehová es Dios. Fire came down El fuego cayó at Elijah's word. por la palabra de Elías. Why? ¿Por qué? Because Elijah had obeyed God's word. Porque Elías había obedecido la misma palabra So he de Dios. arose and he went. Y por eso él se levantó, He se lived fue. by the word. Él vivía por la palabra, He honored the word, él honraba la palabra and God honored His word. y Dios honró And la He will palabra honor de our Dios. word. Y él honrará nuestra palabra. When everything comes to the final crisis, Cuando todo llegue a la crisis final, and God has got to authenticate us, Dios tenga que autenticarnos, we'll answer by fire. él responderá
con fuego. He will honor our prayer Él honrará nuestra oración because we have honored His word. porque nosotros habremos And honrado live su by palabra y habremos vivido And por not by ella circumstance, y no por las not circunstancias, by reason, not by no logic, por la not by razón, analysis. no por la lógica o por el análisis. This was written for us, Esto fue escrito para nosotros, upon whom the ends of the age have a come. quienes han alcanzado los fines de los siglos. So, what brought you to this Bible school? Entonces, ¿qué fue lo que te trajo a este instituto? You thought it would be a good idea? ¿Tú pensabas que era una buena idea? Why not? Ay, ¿por qué no? Got to be a blessing? Ah, tiene que haber alguna bendición. Did the Lord say so? ¿Te dijo eso el Señor? Did you even so much to think as to ask Him? ¿Consideraste siquiera preguntárselo al Señor? Or did you automatically assume that He would follow behind and confirm your choices? ¿O asumiste tú automáticamente que Él iba a seguir detrás de ti y confirmaría tu decisión? The way everybody does. La forma como todos lo hacen. The way all Christians do. La forma como todos los cristianos And viven. nobody ever faults Y them nadie los obligó a or nada. raises the question. Nadie siquiera les pregunta. Because we're not accustomed to Porque- prophetic obedience Porque no estamos acostumbrados a la obediencia that profética moves only by God's word que se mueve únicamente por la palabra de Dios and no other y consideration. por ninguna otra consideración. Brother, I'm here because the Lord said so. Hermano, yo estoy aquí porque el Señor lo dijo. I hope that's true of you. Espero que esa sea la verdad para ustedes. And if I can encourage you, Y si yo puedo animarlos, you are here because God has said so. ustedes están aquí porque Dios lo Even dijo. though you didn't think to ask A me. pesar de que ustedes tal vez ni consideraron preguntárselo. Because I've already prayed. Porque yo ya oré. Lord, assemble your congregation before me. Señor, reúne a tu congregación aquí. Those whom you have appointed. Aquellos a quienes tú has designado. Even though they're in the right place for the wrong A reason. pesar de que están en el lugar correcto por la razón equivocada. But now after today, Pero ahora, después de hoy, they will walk differently, ellos caminarán de forma more diferente. consciously, Más conscientes. by the word of the Lord. Por la palabra del And the word of the Señor. Lord only. Y la palabra del Señor nada más. So I want to pray for you Así es que quiero orar por to ustedes. conclude our time Para together. terminar nuestro tiempo juntos. Hallelujah. Do you love the high call of God in Christ Jesus? ¿Aman ustedes el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? You're called. You're called. Ustedes son llamados. You're Son chosen. llamados, escogidos. You're appointed. Ustedes han sido designados. God's last days servants. Los siervos de Dios en el tiempo del fin. Prophetic men. Hombres proféticos. Handmaidens of the Lord. Las doncellas del Señor. Who are not moved by circumstance. Que no son movidos por circunstancias, The word of the Lord only. sino solo por la palabra del They Señor. have the faith to believe for it. Tienen la fe para creer por esa And if it palabra. does not come, Y si no viene, they will not move. no se mueren. Even if it means their death. Aunque eso signifique su muerte. For there are more important things than dying. Porque hay cosas más importantes que morir. It's God, Es Dios, His word, su palabra, His honor, su honor, His glory. su gloria. Lord, I bless these children. Señor, yo bendigo a estos hijos. Let the words that have come this morning Señor, que las palabras que han venido esta mañana go into their hearts like a shaft. soplen en sus corazones como un hacha, Señor. Find them in their foundations, Encuéntralos en sus cimientos, in the wellspring of their life, en la fuente de su propia in vida, the deeps en lo profundo, where their real life en is. donde está su vida verdadera. And put this word there Y pon esta palabra as a living word como una palabra that will viva not fade away. que no va a They're desaparecer. children of obedience Hijos de obediencia who love God que aman a Dios more than their life más que sus propias vidas and will serve Him y lo servirán uncompromisingly compromisos until the end. hasta el fin. Seal them, Séllalos, raise them up, levántalos, establish them. I bless them los bendigo in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Just a suggestion. Solo una sugerencia, It wouldn't hurt. no dolería If you found a private place, si encontraran ustedes un lugar even before you go to lunch, privado, incluso antes de que bajen. maybe a even almorzar. here at the steps of Tal this vez incluso platform. aquí en estas gradas de la plataforma. Lord, Señor, it's true.
Es verdad. I didn't even think to ask you. Yo ni siquiera pensé en preguntarte. I assumed that Yo you would asumí be blessed. que tú ibas a bendecirme. I presumed upon you. Yo asumí esto. And this is arrogance. Y eso es arrogancia. This is exalting my opinion Eso es exaltar mi propia opinión over you. encima de la And tuya. I don't want to take a step Y yo no quiero dar un to solo go anywhere, paso. do anything No quiero hacer nada, ir a ningún lado, before I get this straight with you antes de que yo arregle esto Forgive contigo. me. Perdóname. for that presumption. Perdóname por esa presunción. By the grace of God, I'll never do it Por again. la gracia de Dios, yo nunca más lo volveré a hacer. But I ask your forgiveness Pero yo now. te pido perdón ahora. Even for the decision to come. Incluso pedir perdón por la To a decisión good de venir. thing. Algo bueno That I assumed you would necessarily approve. que yo asumí que tú necesariamente aprobarías. And I had not thought to ask Pero no se me ocurrió preguntar or to wait. o esperar. Forgive me. Perdóname. Wash me by your blood Lávame por tu sangre of that sin of human de ese presumption. pecado de presunción humana. Because I want to keep current with you. Porque yo quiero seguir From firme this day contigo forth, desde from este this día day en forth, adelante, desde este día en adelante. I'm making a resolution, a vow before Yo you. estoy resolviendo esto, un voto de I'm fe. receiving this as my Yo estoy condition. respondiendo esto como algo mío. I will live only by the word of God. Yo voy a vivir solo por la palabra de Dios. That comes Que venga like Elijah. como Elías. Find a place of prayer. Encuentren un lugar de oración. Establish that. Establezcan eso. Turn our time together into an event Conviertan este tiempo juntos en un evento. because you transacted with God. Porque ustedes hicieron una transacción con Dios. He will hear you. Él los oirá It will change everything y eso lo cambiará todo for the future. para el futuro. Bless you. Bendición. Dios precioso que estás en lo alto, Every day is a remarkable journey with you. cada día es un viaje sobresaliente, Unpredictable impredecible, because you're the God who is a creator, porque tú eres el Dios que es el creador, the one who makes all things new. aquel que hace nuevas todas las cosas. You're a living God. Tú eres un Dios vivo. So Lord, we just come before you this morning. Así que Señor, venimos delante de ti esta mañana. Take us where you will. Tómanos o llévanos a Do donde with us quieras what you will. y haz con nosotros lo que tú It's quieres. got to be good Tiene que ser bueno, because that's what you are. porque eso eres tú. So we're so privileged Así es que somos tan to be the privilegiados sons and daughters of such a God as you are. que en ser los hijos e hijas de un Dios como lo es. Oh, redeem our time together, Lord. Redime nuestro tiempo juntos. Change us, Cámbianos, deepen us, profundízanos, enlarge us ensánchanos to serve you para servir with all our hearts con todo nuestro in corazón. these last days En estos in últimos power danos to the poder eternal praise of your glory. hacer alabanza eterna. In de tu Jesus' name we gloria. ask it. En el nombre de Jesús. Amén. Pedimos. Amén. Amen.